Bueno. Bueno, la energía eléctrica está bien explicado en los audios, y no quiero volver a hacer eso, sí, todo el verso ese, pero la energía eléctrica es una energía intermediaria, es imprescindible, no útil, es imprescindible para el desarrollo humano, pero es una energía intermediaria. Fíjense que como tal no es útil la energía eléctrica. Es útil cuando yo la convierto en otro tipo de energía. Es útil el sonido, la luz, la energía mecánica, la energía calórica, la información, todo lo que yo obtengo a partir de la energía eléctrica, sí, es útil al ser humano. Pero la energía eléctrica como tal no nos sirve. Es intermediaria, es imprescindible como intermediaria. Y tiene la virtud de que se puede generar a mucha distancia de los centros de consumo, se puede trasladar grandes distancias, se puede tener presente en los tomas de nuestras casas, de nuestros domicilios, está ahí quietita, sin dar olor, sin hacer ruido, a ser convertida en otro tipo de energía cuando yo la necesito. Por excelencia, iluminación, ¿no? De más está decir. O frío adentro de una heladera, o calor en un horno eléctrico. O sea que es una energía que se predispone a ser convertida en otro tipo de energía. Es muy distinto su comportamiento a la energía electrodinámica, así como la conocemos, que es la que vamos a estudiar en este cuatrimestre, a la energía electrostática. La energía electrostática, fíjense que también tiene un alto contenido de electricidad. O sea, una se llama electrostática y la otra electrodinámica. Y sin embargo son diametralmente opuestas en su comportamiento. La energía electrostática es anárquica, desobediente, es la que se desarrolla naturalmente en las tormentas eléctricas, pero no es útil. Al contrario, no solo no es útil, sino que el ser humano todo su desarrollo lo pone al servicio de defenderse de la energía electrostática porque es una energía muy dañina. Acá tenemos, en un primer caso, circuitos de baja potencia y circuitos de mayor potencia. En los circuitos de baja potencia, como la energía eléctrica está compuesta de tensión y corriente, si uno de los dos parámetros es pequeño, la potencia es baja. Por ejemplo, hay circuitos de muy alta tensión y muy baja disponibilidad de corriente, que es el circuito del encendido de los autos nafteros, de la chispa de la bujía. Ahí hay en el orden de los 40.000 volts o un poco más, y la corriente son microamperes. Bueno, en estos circuitos, como son de baja potencia, no debieran ser mortales. Se sufre el efecto, se sufre el sacudón en caso de una descarga, pero no debieran ser mayoritariamente mortales para el individuo, debido a su baja potencia. Pueden provocar detención del corazón, pueden provocar alteraciones. Y en el otro extremo de circuitos de baja potencia tenemos circuitos de muy alta intensidad y baja tensión. Y bueno, las baterías de los autos son de 12 volts y tienen una disponibilidad de corriente enorme, de cientos de amperes. Y en la batería no figura un cartel que dice pero no tocar, peligro de muerte. O sea, es tan baja la tensión que en general tampoco se hace nociva esa energía. El problema lo vamos a tener en los circuitos donde hay bastante tensión y bastante disponibilidad de corriente. Acá dice alto voltaje, no necesita ser muy alto el voltaje, y la palabra voltaje estaría mal aplicada, se ve como un vulgarismo en nuestro idioma argentino. En España lo usan mucho, pero nosotros no lo usamos, nosotros usamos tensión, ya lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Entonces, para arriba de 100 volts y con disponibilidad de unidades o decenas de amperes, que haya disponible esa cantidad de corriente, ahí sí, ya se puede poner complicado y seguramente va a afectar al ser humano. Por eso ahí dice que contrae músculos. Por eso cuando uno toca algo para saber si está energizado o no, conviene tocarlo con la parte de la afuera de la mano, porque si lo tocan con la palma de la mano y está energizado,
Se contraen los músculos, se cierra la mano y a eso se lo conoce habitualmente con quedarse pegado. Y el problema es que al contraerse los músculos, la mano se cierra. Y si bien la energía eléctrica es casi todo virtud, tiene el problema de que el mismo objeto, que puede ser inofensivo si alguien abrió el circuito, si alguien abrió la térmica, ese mismo objeto, sin cambiar de aspecto, puede ser potencialmente mortal. O sea que tiene, digamos, una energía peligrosa para el humano, muy escondida, es muy sigilosa en su comportamiento. Por lo tanto, ya lo van a recibir como información en la parte práctica de cómo comportarse frente a la energía eléctrica, o sea, siempre con el mayor cuidado. Eso se veía mucho en el laboratorio. Ustedes saben que la aprobada de esta asignatura es condicional a que se puedan realizar trabajos prácticos presenciales. O sea, queda como latente la aprobación final de la cursada. Hasta ahora eso es así. Si se extiende mucho más la virtualidad, supongo que habrá que implementar algún método para poder cerrar la aprobación de la cursada. Pero en realidad sería un despropósito una materia de esta que tiene tanta actividad práctica, darla por aprobada sin haber tenido siquiera una presencia en el laboratorio, a ver instrumentos, conductores, conexiones, llaves, aparataje, máquinas, etc. O sea, hay una cuota que la cubre muy bien la virtualidad, pero hay una parte que la parte presencial no puede ser reemplazada, y esa es la parte del laboratorio y del trabajo práctico. Bueno, un circuito eléctrico básico. Un circuito eléctrico básico está compuesto básicamente por 3 elementos. Una es la fuerza electromotriz, a la cual nosotros vamos a llamar tensión. Ese es el nombre. Yo les diría que tengan ahí para escribir apuntes, porque muchas cosas que yo voy a decir no están ni en la carpeta, sí estarán en los audios, pero no están en la carpeta, y sería importante que ustedes lo vayan agregando, o sea, que hagan como una carpeta complementaria de esta que vamos a ir viendo. Entonces, el primer elemento, lo que da origen a todo lo demás de la energía electrodinámica, la fuerza electromotriz o tensión o diferencia de potencial, que se mide en volt, y diferencia de potenciales entre 2 puntos hay diferencia. Uno va a estar a mayor potencial que el otro, por eso los diferenciamos los polos con el signo más y el signo menos, positivo y negativo. Y fíjense que al llamar la fuerza electromotriz estamos caracterizándola, es el motor de la electricidad, nada menos. En la otra punta tenemos lo que nosotros más adelante vamos a llamar carga, pero ahora lo vamos a llamar resistencia, que es el elemento que vamos a conectar a la fuerza electromotriz. Ese es un elemento que funciona con electricidad, entonces lo conectamos. Ahora lo llamamos resistencia. Se mide en ohm. Luego, en forma general, lo vamos a llamar carga. O sea, todo aquel elemento que yo pueda conectar a una fuente de energía eléctrica lo voy a llamar carga. Por ejemplo, un microondas, el televisor, la bocina del auto. Cuando yo hago sonar la bocina del auto, estoy conectando una carga a la batería del auto. Así que cualquier elemento útil que yo conecte a la energía eléctrica va a recibir el nombre de carga. En este caso, resistencia. Los conductores son los que llevan la energía eléctrica de la fuente a la carga, es decir, del potencial positivo del generador al principio de la primera carga y del potencial negativo del generador al final de la última carga. Acá hay una sola resistencia, así que los conductores lo que hacen es trasladar el potencial positivo y negativo de la fuente a la carga. Estos son los conductores ideales, transportan el potencial, o sea, el potencial positivo lo llevan al principio de la carga y el potencial negativo al final de la carga. Conductores ideales. Después vamos a ver que los conductores son reales, tienen algunas características particulares de la realidad, pero por ahora que estamos empezando, decimos que los conductores lo que hacen serían como una especie de herramienta
que llevan el potencial de la fuente a la carga. O sea que hay 3 elementos acá importantes, sacando a los conductores, que son herramientas auxiliares. Está la fuerza electromotriz, la resistencia, y ahora aparece como consecuencia la circulación de corriente eléctrica, I, que sería el tercer elemento, que se mide en amperes, y es lo único que circula por los conductores. La intensidad de corriente eléctrica circula a la velocidad de la luz por los conductores. La tensión se mide en volt, y la letra identificatoria va a ser U mayúscula, E mayúscula o V corta mayúscula. Cualquiera de las 3 se refiere a eso, a la tensión que aplicamos al circuito. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre las letras. Y la corriente, que la vamos a representar con la letra I latina mayúscula, en general, el valor constante lo vamos a representar con las letras mayúsculas, se mide en amperes y es lo que circula por los conductores. Y la resistencia es la que se conecta y se mide en ohm. Y de ahí ya se desprende la ley de Ohm, porque si hay una fuerza electromotriz, es decir, hay un motor y hay un freno, resistencia, freno, que resiste, la corriente siempre va a ser el comodín que se va a ajustar a las situaciones que se presenten. O sea, siempre la corriente es la herramienta que usa la naturaleza para que cierren las leyes, para que cierren las ecuaciones. O sea, a veces hay cosas que son difíciles de interpretar, pero la naturaleza nunca se equivoca. La realidad es la realidad. Bueno, justamente la que hace que se cumpla esa realidad es la intensidad de corriente, que se acomoda a las circunstancias. En este caso va a ser más grande cuanto más grande sea el motor y más chico cuanto más grande sea el freno. O sea que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Fíjense que es una ley de sentido común. Yo no quisiera después que ustedes tengan que recurrir a reglas de memorización para recordar la ley de Ohm. O sea, realmente, si hay un motor, la tensión, y hay un freno, la resistencia, y bueno, B sobre R será I, en forma absolutamente de sentido común. El instrumento que mide la tensión se llama, acá volvió a escribir Germán, voltaje. No vamos a usar la palabra voltaje. Yo nunca la usé, no sé por qué a él se le ocurrió poner voltaje. Porque vamos a usar la palabra tensión o diferencia de potencial. Voltaje no se usa en nuestro idioma argentino. Bueno, el instrumento que mide la tensión es el voltímetro y lo vamos a identificar con una letra B encerrado en una circunferencia. Y el que mide la corriente lo vamos a llamar amperímetro y lo vamos a identificar con una letra A encerrado en una circunferencia. Como ningún instrumento puede inventar lo que tiene que medir, fíjense que en este primer circuito el voltímetro va y toca con sus 2 contactos los puntos cuya diferencia de potencial yo quiero medir. O sea, el voltímetro como instrumento tiene que recibir la información para elaborarla. ¿Cómo recibe esa información? Y bueno, va y toca esos 2 puntos de cuya diferencia de potencial yo quiero medir. Y el amperímetro, que también tiene 2 contactos, tiene que ser circulado por la corriente para poder medir esa corriente. O sea que habría que abrir el circuito e intercalar ese amperímetro a ese circuito, igual que está el generador. Bueno, igual intercalamos ahí el amperímetro. Fíjense con el tema de los signos. Yo dije que los conductores trasladaban el potencial positivo al principio de la carga y el negativo al final. O sea que el mismo más de la fuente es el mismo más de la carga y el mismo menos del generador es el mismo menos de la resistencia. Y fíjense el sentido de circulación que le asignamos los eléctricos a la intensidad. Bueno, fíjense que la corriente fluye naturalmente de positivo a negativo en la carga. La corriente fluye naturalmente de positivo a negativo en la carga.
Pero si ustedes cierran ese sentido de circulación a través del generador, olvídense del voltímetro, vayan al generador. En el generador, esa corriente que fluye de positivo a negativo en la carga, fluye de negativo a positivo. O sea, en la carga de positivo a negativo. Y en el generador de negativo a positivo. Esa circulación de corriente de negativo a positivo es una circulación antinatural de la corriente. Antinatural de la corriente. Y eso es lo que hace un generador. Fuerza la circulación antinatural de la corriente. Hace que la corriente circule de negativo a positivo. Por eso necesita el generador de una energía externa, o una máquina de impulso, o energía solar, o energía química en el caso de los acumuladores. O sea que el generador necesita de alguna otra energía alternativa, ¿para qué? Para forzar la circulación antinatural de la corriente. En la carga la corriente circula de positivo a negativo en forma natural. Y todo esto, o gran parte de todo esto, es medio arbitrario, convencional, o sea, nos ponemos de acuerdo en que así sea. Y como nos pusimos de acuerdo en que así sea, lo tomamos así. Pero para los electrónicos en realidad es al revés. Para los electrónicos la corriente fluye de negativo a positivo en la carga, porque son los electrones los que van desde el polo negativo al polo positivo. ¿Y ellos están equivocados? No, los dos tenemos razón. De acuerdo a la convención que se utiliza, los electrónicos hacen un análisis un poco más intrínseco, más teórico de la energía eléctrica. ¿Cómo podemos tener los dos razón si los dos estamos diciendo cosas aparentemente opuestas? Bueno, es como si en una heladera, ¿qué hace la heladera? ¿Saca calor afuera o mete frío adentro? Y bueno, es lo mismo. Teóricamente es lo mismo. Por ahí tiene más sentido decir que la heladera lo que hace es quitar calor del interior y lo expulsa, digamos. Pero si yo digo que está metiendo frío adentro, estoy diciendo básicamente lo mismo de dos maneras distintas. Y esto puede ocurrir a veces con las formas de expresarnos de Hipólito y la mía y los de algunos JTP también, ¿no? Que por ahí le estamos diciendo cosas aparentemente contradictorias, pero estamos diciendo lo mismo. En realidad son convenciones que se adoptan para ponernos de acuerdo. Cuando se habla de que es convencional es eso, es que podría ser de otra manera. Si yo digo que esto es una convención, es que podría haber otra, que en alguna bibliografía adopte otra convención. Es más, podría haber alguna bibliografía en donde aún siendo eléctricos, asuman como que la corriente circula de negativo a positivo. Para nosotros no, para nosotros va a ser así. En la carga, naturalmente va a circular de positivo a negativo, que aparte es de sentido común. Siempre la energía fluye del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Esa es la parte que se puede asimilar con la parte hidráulica, o sea, de un tanque el agua baja naturalmente del punto de mayor altura al punto de menor altura, y yo necesito una energía alternativa para poder subir esa agua al tanque, para vencer la acción de la gravedad, para incrementar la energía potencial. Así que baja naturalmente y sube artificialmente. Acá pasaría parecido con la corriente desde el punto de vista interpretativo de los eléctricos. La corriente circula naturalmente de positivo a negativo en la carga y circula antinaturalmente de negativo a positivo en el generador. Con respecto a los conductores, en general los conductores tenemos que son todos los metales más el carbono, que es un no metal conductor de la electricidad, y lo diferenciamos porque es importante. Y después tenemos los materiales no conductores, que son llamados también aislantes o dieléctricos, que son los no metales en general. Madera, plástico, corcho, telgopor, no sé, muchos derivados del petróleo, muchos derivados de la química orgánica. Después están los conductores de segundo orden, que son los electrolitos, son soluciones conductoras de la electricidad. Y también tenemos los semiconductores,
que son elementos fabricados por el humano que conducen bajo ciertas circunstancias. Básicamente lo que vamos a analizar ahora en esta primera parte de la materia son los conductores y los no conductores, o sea, los metales más el carbono, y los no conductores, ¿qué es un no conductor? Es una sustancia que le presenta mucha resistencia a la circulación de corriente. Fíjense, ¿qué resiste la resistencia? Ese nombre de oposición que tiene. Y resiste la circulación de corriente. Si resiste mucho, la corriente será muy baja, y si resiste poco, la corriente será muy alta. Entonces, ¿qué es un aislante? Y un aislante es un elemento de resistencia infinita que no permite circulación de corriente. Lo llamamos aislante o dieléctrico o no conductor. La unidad generalmente es en megohm, millones de ohm. Dentro de los no conductores tenemos por excelencia el aire. Lo agregamos a los no conductores. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es la sustancia más importante en el manejo de la energía eléctrica, no sé qué me podrán decir. Tal vez el cobre, el aluminio, no sé. Bueno, el aire. El aire creo que es la sustancia más importante en el manejo de la energía eléctrica. Y el aire es un aislante no regenerativo. Es muy importante como aislante. Perdón, es un aislante regenerativo el aire. Se vuelve a restablecer como aislante una vez que se pincha. El aire soporta hasta 10.000 volts por centímetro. Es decir, si yo tengo dos electrodos con 50.000 volts de diferencia de potencial, si los acerco hasta 5 centímetros, el aire se mantiene como aislante ideal. Pero si los acerco un poco más, si reduzco esa distancia, seguramente va a saltar un arco. Bueno, ese arco no es otra cosa que intensidad de corriente circulando por el aire. Ahora, esa intensidad de corriente hace que se reduzca el potencial, entonces el aire vuelve a restablecer su capacidad de aislación. Por eso decimos que el aire es un aislante regenerativo. En cambio, los no conductores que provienen de la química del carbono, cuando se averían por una cuestión de calor, de temperatura, se carbonizan y, fíjense, pasan de ser no conductores a conductores. Porque era aislante antes de estar carbonizado, pero una vez que se convirtió en carbono, ya se averían y quedan averiados. Así que el aire es un elemento importante dentro de los circuitos porque nos permite separar sistemas que están a distinto nivel de potencial, sin que se comuniquen entre ellos, sin que haya circulación de corriente. Bueno, aquí está la ley de Ohm, que ya la habíamos analizado. I es igual a B sobre R. ¿Y qué es un circuito abierto? Bueno, un circuito abierto se le llama un circuito en donde la resistencia es infinita y podemos asegurar que la corriente es igual a cero. Normalmente ese infinito se logra incorporando algunos milímetros de aire en el circuito. Fíjense que acá está el generador con su correspondiente máquina de impulso. Ese rectángulo que está ahí asociado al generador representa la energía que requiere el suministro de energía que requiere el generador para hacer circular la corriente en forma antinatural. Y acá podemos utilizar taxativamente la ley de Ohm, porque decimos I igual a B sobre R. Si R es infinita, la corriente es igual a cero. Acá se cumple la ley de Ohm en forma taxativa. Y vamos a analizar el cortocircuito. Bueno, el cortocircuito es un circuito en donde existe un camino, una derivación de resistencia nula o muy baja. En principio no puede haber un camino de resistencia cero, pero podría ser tan baja que la podríamos llegar a considerar cero. Acá no podemos usar taxativamente la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque I es igual a B sobre R. Si R es igual a cero, la corriente es infinita. Bueno, ninguna fuente puede suministrar corriente infinita. Entonces, ¿cómo adaptamos la ley de Ohm a la situación real? Y bueno, la corriente en un cortocircuito va a ser la máxima que la fuente pueda suministrar. En este caso, en el dibujo, fíjense que tenemos un circuito en donde el generador le entrega
corriente a una resistencia originalmente conectada que podría ser una lámpara. Y entonces la lámpara enciende. Pero después, con esa cuchilla que ven ahí, se hace un corto, un puente. Vayan acostumbrándose a las palabras. Puente. Un puente es conectar dos puntos con resistencia cero, con un conductor de resistencia cero. Eso sería un puente. Entonces, se hace un puente. Por ejemplo, eso es una lámpara que hay en una obra, el cable está por el piso y alguien con una pala está haciendo un pozo y le pega con la pala al cable. Bueno, ahí en ese lugar del puente ocurren dos cosas. Primero, la corriente ahora encuentra un camino de menor resistencia, así que ya no llega hasta la lámpara. Así que la lámpara se apaga. Y además crece abruptamente porque R se achicó enormemente. Y la corriente será la máxima que la fuente pueda suministrar. Así que en un circuito abierto puedo decir resistencia infinita, corriente cero. En un cortocircuito, ¿qué digo? La corriente tiende a un mínimo, podría aproximarse a cero, pero la corriente nunca va a ser infinita. Va a ser la máxima que esa fuente pueda suministrar. Si yo hago un cortocircuito en una pila AA que esté cargada, va a entregar mucho menos corriente esa pila que una batería de auto, por ejemplo. Y aquí está dibujada la batería de auto, fíjense, con una barra de cobre o de aluminio firmemente apoyada en los bornes de la batería. Si ustedes se fijan en la parte exterior, los bornes de esa batería de auto y la barra, si yo quiero medir la resistencia ahí, la verdad que va a ser cero. Ahí yo podría decir, la resistencia externa en la batería es cero, cero. Y la corriente va a ser enorme. Si la batería está cargada puede ser del orden de cientos de amperes. Pero como la resistencia es cero en bornes de esa batería, I por R es cero. O sea que yo ahí voy a tener una corriente enorme circulando sin diferencia de potencial. ¿Cómo se explica esto? Si yo dije que en un circuito eléctrico tiene que haber una fuerza electromotriz, una resistencia y la consecuencia es la corriente. Bueno, esto se explica, y acá empezamos a diferenciar las letras. Yo dije que tensión se puede identificar con las letras B corta, que es la letra general, U y E. Bueno, E es la que en realidad vamos a llamar fuerza electromotriz, que es la teórica, es la que entrega la fuente. Y U vamos a llamarla a la que cae en la resistencia. En realidad, en estos esquemas que tenemos acá, E va a estar a la izquierda en el generador y U a la derecha, en bornes de la resistencia. Como consideramos a los conductores ideales, en este caso, si yo mido E a la salida del generador o U en los bornes de la resistencia, va a ser exactamente el mismo valor. Por eso genera cierta confusión la diferenciación. Pero E, en realidad, es interna del generador. Y acá se manifiesta claramente esto que yo les estoy diciendo. Si afuera, en bornes de esta batería, hay resistencia cero, aunque la corriente sea muy importante, y por R en bornes de esta batería es cero, ¿quién sostiene esa corriente? Bueno, la está sosteniendo E, la fuerza electromotriz interna de esa fuente. Así que acá sí, está claramente diferenciada. Acá U vale cero, pero E es distinta de cero. No la puedo medir porque E es intelectual, es teórica. ¿Y por qué la fuente no entrega? Sí, decime. En ese caso te podría matar una batería de auto si le conectas así un bloque de cobre encima de los bornes o no, porque hay corriente pero no hay tensión, ¿no? Está bien la pregunta, pero estás mezclando un poco las cosas. Mirá, la corriente esa enorme que entrega la batería lo que puede hacer es quemarte la mano si tocas esa barra y esa barra toma mucha temperatura. Pero no va a ser corriente que circula por tu cuerpo. Circula por la barra y a lo sumo, insisto, te puede quemar alguna parte del cuerpo si vos te apoyás. Pero la batería, ¿te puede matar sí o no? Sí, te puede matar la batería. ¿Cómo? Si vos implementás las cosas como para presentarle una muy baja resistencia. En tiempo seco, en condiciones normales, nuestra resistencia es tan alta que los 12 volts no provocan circulación de corriente. Por eso ni sentimos los 12 volts.
Ahora, si, viste así como nos rociamos alcohol en gel, si te rociás agua salada y vas y tocas los bornes rociado con agua salada, ahí se hace insostenible tocar la batería. ¿Por qué? Porque bajamos la resistencia y la corriente que provoca que circule la batería por nuestro cuerpo nos puede provocar desde un malestar hasta la muerte, ¿sí? Pero en condiciones normales, como es baja la tensión y nuestra resistencia es elevada, suele ser cero la corriente que la batería nos hace circular por el cuerpo. Decime. Claro, perfecto. Gracias. Ahora, ¿por qué la fuente no entrega intensidad infinita? Bueno, esto se explica a través de un modelo también, que es el modelo de la resistencia interna, que es esa resistencia que está dibujada ahí adentro de esa batería. Toda fuente tiene una resistencia interna, que es la que limita la corriente. Como la corriente tiene que circular por el interior de la fuente y la fuente tiene una resistencia interna, esa es la forma de explicar la limitación de la corriente máxima que puede entregar esa fuente. Por eso una pila AA tiene una resistencia interna mucho mayor que una batería de auto. O sea, a mayor corriente que suministra ese generador o esa fuente, menor es la resistencia interna de la fuente. Entonces, fíjense que acá U es igual a 0, insisto, si yo pongo un voltímetro ahí en esa barra, en los bornes de la batería, es 0. Si la resistencia es 0. Ahí tengo una corriente enorme, pero no hay tensión. Y la fuerza electromotriz es la interna, la que está dentro del generador, que es la que está sosteniendo a esa corriente. Siendo esto todo intelectual. Ojo que hay mucha intelectualización acá. Acá no todo lo que ven se toca, digamos. Hay mucho modelaje, hay mucho modelo. Eso sí, no sé ustedes hasta ahora cuánta disciplina modelar tuvieron, o sea, cuánta gimnasia en cuanto a reproducir modelos intelectuales tuvieron. Los químicos supongo que bastante más, pero los industriales por ahí no tanto. Así que vamos a tener que hacer mucha disciplina intelectual, de intelectualización. Y cuando uno asume un modelo y bueno, hace de cuenta que se ve y se toca. O sea, es como si fuera real, como si fuera, hay que interpretarlo así. Si se comporta como si así fuera, y bueno, listo, lo tomamos como que es así. Asociación de cargas o asociación de resistencias. Hoy vamos a terminar, no nos va a alcanzar este lapso, así que nos vamos a comunicar de vuelta. Nos quedan 6 minutos de comunicación. Nos vamos a comunicar de vuelta y vamos a terminar en asociación de cargas. Vamos a dejar para la próxima clase análisis de señales o clasificación de señales. Y ya ahí sí, espero que ustedes puedan acceder a los audios y ya vengan escuchando los audios, así se les hace más fácil la interpretación. Bueno, asociación de cargas o asociación de resistencias. Cuando hablamos solo de la palabra resistencia es como si estuviéramos en los palotes de primer grado, ¿sí? Estamos en los palotes. Ya después, un título correcto de esto sería asociación de cargas, pero por ahora lo llamamos resistencia. Hay cargas polarizadas y hay cargas no polarizadas. ¿Cuándo le llamamos a una carga polarizada? Cuando importa la polaridad en la conexión. Por ejemplo, un parlante. Un parlante es una carga polarizada. Vieron que tienen un borne rojo, un borne negro. Si yo lo conecto al revés, interactuando con otros parlantes, el sonido no va a ser el mismo porque muchas frecuencias se van a atenuar o se van a anular entre sí. Así que ahí hay que respetar. Pero aunque la carga no sea polarizada, por ejemplo, una lámpara incandescente, igual por una cuestión de orden le ponemos principio y fin. La P es principio, la F final. Por una cuestión de orden. Entonces, ¿cómo asociamos resistencias en serie? Y bueno, conectamos principio con final, principio con final, principio con final y así sucesivamente. Y acá hay una serie de características que vamos a describir para la conexión en serie, que es muy fácil de analizar en serie y no tan fácil de analizar en paralelo, pero que nos va a servir para hacer la analogía. En serie, ¿qué decimos?
Bueno, que hay un solo camino, por lo tanto hay una sola intensidad. Si yo quisiera conectar varios amperímetros, conecte donde los conecte, van a medir todos la misma intensidad. O sea, todos van a medir la misma intensidad. No hay más que una intensidad en un circuito serie. Solo hay una sola intensidad. Y hay tantas caídas de tensión como elementos conectados en serie. Esta nos da lugar a la ley de Kirchhoff de las tensiones, que las sumatorias de E es igual a las sumatorias de U. Sumatorias de E del lado de la fuente, sumatorias de U del lado de la carga. Siempre nuestras fuentes van a estar a la izquierda, nos vamos a acostumbrar, que es una convención. Yo podría dibujar al revés, la fuente a la derecha y la carga a la izquierda. Pero como nuestra escritura avanza de izquierda a derecha, si dibujo un auto que va para Mar del Plata, lo dibujo viajando de izquierda a derecha, y si dibujo un auto que va a Córdoba, lo dibujo también viajando de izquierda a derecha. O sea, nosotros el tiempo avanza de izquierda a derecha, y así hacemos lo mismo con la energía. Por eso las fuentes las dibujamos generalmente a la izquierda, y la energía viaja de izquierda a derecha, viaja de la fuente hacia la carga. Entonces, la suma de E a la izquierda es igual a las sumas de las U a la derecha. ¿Qué me dice esta ley? Que no se puede escapar ningún volt por ningún lado. Por suerte, las leyes de la electricidad son de sentido común en general, casi todas. ¿Y qué me dice esto? Y bueno, que no se puede escapar ningún volt por ningún lado. Si yo aplico tensión por un lado, los límites de esa tensión los impone la fuente, son los dos conductores. O sea, la carga se va a tener que arreglar entre el borne positivo y el borne negativo, y esos van a ser los límites de la carga. Así que todo lo que caiga entre el borne positivo y el borne negativo van a ser las sumas de las caídas de tensión U, que van a ser iguales a las sumas de las fuerzas electromotrices E. Y por eso acá, fíjense, bueno, vamos a terminar con esto y después vemos la linealización del circuito. La R equivalente, y acá por primera vez estoy nombrando una palabra que la vamos a usar hasta el cansancio, equivalente. Es una palabra que es muy fácil de describir, quiere decir que vale lo mismo, pero van a ver cuántas vueltas de tuerca, cuántas reinterpretaciones le vamos a dar a esta palabra. La R equivalente es una única resistencia que vale lo mismo que todas las que reemplaza. Bueno, en este caso la R equivalente va a ser la suma directamente de todas las resistencias intervinientes en la serie. Por eso ahí dice la suma desde I igual a 1 hasta N de las R equivalentes o de las R intervinientes en la serie. Y lo último que dice acá es que siempre la R equivalente en serie va a ser mayor que la mayor de sus componentes. Obviamente, como es la suma directa, si yo pongo 1000 ohm y le agrego 1 ohm, la resistencia equivalente de esas dos en serie va a ser mayor que 1000 ohm. Va a ser 1000 ohm más 1 ohm. Esto que es tan de sentido común en el circuito series nos va a ayudar a interpretar una cuestión un poquito más conceptual en el circuito paralelo. Por eso en esta materia traten de no subestimar nada, porque todo encierra una explicación y todo tiene una connotación de análisis. Nos desconectamos y en 2 minutos nos volvemos a conectar. En 5 minutos. Vayan al baño y en 5 minutos nos volvemos a